Muy buenas, Carlos. Carlos Ortiz con nosotros, Raúl Casal. No sabemos si es el anfitrión o quién. ¿Quién es el anfitrión? Yo creo que tú eres el anfitrión. Es algo más o menos recíproco. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos hecho en otras ocasiones, que trata sobre el presupuesto. Nosotros lo hacemos desde el lado de la experiencia, Exactamente. desde el lado de nuestro trabajo editorial y que bueno, en principio tenemos una experiencia en esta área, más no creemos que tenemos, como quien dice, la parte correspondiente administrativa, Técnica propiamente. técnica, exactamente, no somos los técnicos en este caso. Creemos que tampoco son técnicos los costos de los libros, Ujú. ¿no? Los libros generalmente, cuando se producen, acarrean muchos costos, pero en casos como grandes editoriales, digamos que las multinacionales, eso tienen eh, otras áreas, otras aristas que miden, ¿no? Para poder decidir qué libro, cuánto cuesta un libro. En tal caso, siempre hay una modalidad, ¿no? La modalidad es, por ejemplo, que un libro popular cuesta en algunos lugares un precio. Digamos, por ejemplo, en Estados Unidos se hacen 1 millón de ejemplares sobre algo, te va a costar $6, por decirte, por decir un precio. Pero generalmente hay unos costos relativos, estándares, sobre cuánto cuesta un libro, ¿no? Y cómo se llega a ese costo de ese libro. Ese costo de ese libro se da por toda la suma de cosas que se hacen. Ujú. Desde, en principio, cuando llega un texto manuscrito, empieza un proceso. Se ignora la primera parte, que es el autor. Exactamente, sí. Que ese se le toma en cuenta es en la última parte de todo Así este es. proceso, ¿no? A no ser que sea un autor reconocido, eh, por ejemplo, García Márquez, Mario Vargas Llosa, Sí, Saramago, que ya tienen unos contratos establecidos que la verdad que a ellos les pagan por respirar, sí, ¿no? Por estar vivo, por ser parte del catálogo. sí. Es importante efectivamente el asunto de que los costos en edición, en la gestión editorial, no son estrictamente costos desde el punto de vista técnico, en el sentido de que hay efectivamente una base, una estructura mínima de costos que se tienen que considerar y que generalmente está asociada a la ruta del libro, es decir, a la línea que nos permite saber cuántos procesos lleva ese libro y quiénes, sobre todo quiénes necesitamos que participen en eso. Entonces tenemos la idea, por ejemplo, de un libro como este. Este es un libro que está hecho dentro de una colección y por lo tanto ya aquí están establecidos una serie de parámetros, de características, hay una plantilla, es decir, hay todo un proceso de concepción, de diseño, de organización además de esa colección de acuerdo con unos ciertos criterios que no se lleva a cabo cada vez, sino que de ahí en adelante simplemente se aplican a esto. Cada vez que un libro va a salir aquí, ya se sabe cómo va a ir. Incluso si esto está bien pensado, puede ser que el día de mañana se incorpore a este editorial, que este es El Perro y la Rana, se incorpore una persona que nunca ha estado en la editorial, pero no solamente tiene en mano las plantillas, sino que se supone que ya hay una serie de procesos previos, preestablecidos, que le permiten saber, aunque nunca haya estado en El Perro y la Rana, cómo lo va a hacer. Todo eso a veces se ignora desde el punto de vista de una estructura de costos porque es algo que ya se hizo y cuando se empiezan a hacer libros, por ejemplo, de una editorial grande, incluso piense en una de perfil comercial, ya en lo que se piensa es en libro por libro cuánto se lleva su realización en términos efectivos de cuánto se paga a cada profesional. Si se contrata a una persona para que corrija y el libro tiene 300 páginas, esa persona va a cobrar menos de lo que cobraría por un libro de 100 páginas. Entonces hay unos costos que son variables en esa mínima estructura. Pero, por ejemplo, la cubierta de este libro, todas las cubiertas de estos libros, de esta colección, al ser estándar,
tendrían que no variar de precios, a menos que se llegue a una decisión en algún momento de aumentar lo que se paga por ello. Pero eso sería un costo que en principio es un costo fijo. Sin embargo, podría ocurrir, y yo puedo citar un ejemplo de ello, que un día alguien quiera que para un determinado libro se utilice una imagen y esa persona no se ha enterado o no sabe que esa imagen está sujeta a derechos y tiene que pagar algo para poderlo utilizar. Y tengo el ejemplo de una vez hace muchos años, de una imagen muy interesante para un libro. Ahora no recuerdo cuál era el libro, pero era una fotografía de Sebastián Salgado. Claro, Y se contactó fue muy fácil contactar a su oficina y estaban encantadísimos porque les parecía además buenísimo que en Venezuela un libro llevara su cubierta y bueno, solo había que pagar $1.500. Entonces, claro, allí es cuando uno empieza a ver cómo también algo que se considera un costo fijo puede convertirse en un costo variable. Yo creo que sobre todo es importante tener claridad en primer lugar, y por eso es un asunto de gestión editorial, más que un asunto contable, tener claro cuáles son los procesos, definir muy bien la secuencia de procesos que se concatenan para establecer con claridad qué necesitamos y cuánto puede costar lo que necesitamos. Y evaluar también hasta qué punto algunas de esas cosas podrían subsumirse o condensarse unas y otras. Eso es algo muy importante y es básico, pero sobre todo es importante entender, como decía Raúl, que hay una serie de costos a veces que no se ven o que no se toman en consideración. Que una persona empieza a trabajar y no toma en consideración que a un autor o a una autora tendría que pagarle en un determinado momento. Y por eso es tan importante desde el principio establecer con claridad bajo qué términos se llega al acuerdo con la persona para publicar su libro. Porque puede ocurrir que se haga la convención estándar de pagarle eh, derechos sobre la venta, sobre el precio de venta, y que se cuente con que por cada libro que entre se aparta, estoy diciéndolo así de forma más doméstica, por cada libro que entre, por el cobro de cada libro, se aparte un dinero equivalente al 10%, por ejemplo, para pagarle a esa persona, pero en la vida real eso no funciona de esa forma tan esquemática. Puede pasar que una editorial ponga en un sistema de librerías 500 ejemplares y no reciba ningún pago por esos 500 ejemplares, sino 120 días después. Si se vendieron todos, puede ser que no se vendan todos. Y puede ser que esa editorial luego se dé cuenta de que como paga al precio de venta, pero no vende al precio de venta porque el distribuidor y las librerías no reciben el libro al precio de venta, a lo mejor tenía que haber calculado eso de otra manera. Esos son los aspectos que aunque tienen, evidentemente, necesitan ser trabajados, evidentemente, con un criterio técnico, hay que poder manejar bien los números, apoyarse siempre en alguien que de verdad, como decía Raúl, no somos Raúl y yo las personas que podemos asesorar en eso, pero se pueden apoyar siempre en una persona que realmente sepa la parte contable, pero lo más importante es entender que en realidad en la gestión editorial el presupuesto no es algo en sentido estricto contable. Es un asunto que tiene mucho más que ver con la concepción del proyecto que se maneja y las decisiones que se toman acerca de cómo se van a hacer y cómo se van a negociar algunas cosas. Y evidentemente no es lo mismo una editorial pública, sea del Estado o sea privada, porque hay editoriales privadas que cumplen función pública y no tienen expectativas de rentabilidad ni les exigen que den ganancias. Y en las del Estado también se trabaja sobre la base de un presupuesto planificado en el que pero fíjense, tiene que estar muy claro desde el principio, hoy lo conversábamos, qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer y en qué se va a traducir eso que quieres hacer, que era la imagen de que la planificación es un sueño, porque tú te imaginas unas cosas y las traduces
en un esquema de trabajo, libro por libro, y cada libro te tiene que dar a ti, a su vez, un esquema como un flujograma de procesos. Así es. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta para poder ir a ver luego cuánto cuesta eso. Sí, así como lo cuenta Carlos, es esencialmente lo que sucede cuando decidimos hacer un libro, ¿no? Eh, si fuéramos racionales, si fuéramos racionales y hacemos la contabilidad de eso y al final sumamos todo y lo dividimos entre las cantidades, lo que no, si decimos 1000 ejemplares, 2000, 10.000 ejemplares, por decir un número cualquiera, y dividimos todos los costos entre eso, nos da un precio de un libro, ¿no? Quizás nos va a dar un precio en el cual nadie lo puede pagar, lo más seguro. Eh, hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaban que el libro era un bien preciado, un bien de primera necesidad. Y yo le decía que no es de primera necesidad. Eh, para ser yo de la parte del libro, ser Ujú. un editor, trabajar en el área del libro, eso parece ser Una barbaridad. una barbaridad decir que no es algo de primera necesidad. Porque la verdad que las primeras necesidades son otras, ¿no? Ujú. Este, comer, ¿no? Tener que vestirse, porque si no salimos vestidos, no podemos andar por la calle. Eh, pero en el caso, por ejemplo, de comer, tomar algo, eh, de ingerir cosas, yo le decía, ¿cuánto cuesta un libro? Si te pones a ver, los que nos gusta leer, los que no, nos interesa la lectura, eh, ¿cuánto pensamos muchas veces en la relación en que cuesta un libro y un kilo de carne por aquellos a los que les gusta la carne? Ujú. O un kilo de tomate, o un kilo de cebolla, o lo que sea. Muchas veces se van a dar cuenta que un libro es mucho más caro que todo eso. Entonces, y yo me di cuenta de eso una vez que estaba en otro país, un amigo, yo le dije, a una ciudad y en el sur, y le dije, mira, me invitaron a un bautizo, un libro de una persona, y tal, me acompaña. Entonces yo fui con ellos, me acompañaron, y entonces viendo los libros, a él no es que no tuviera gusto por la lectura, porque sí es un lector, pero no es un lector asiduo. Es un lector que medianamente va una que otra vez. Pero esa vez estaba en la librería y revisó y vio, le interesó un libro y cuando vio el precio, dijo, con esto hago 2 asados, 2 parrillas. Claro, claro. Sí. Entonces, o sea, por el precio de un libro. Claro. Entonces, nos dice exactamente es decir, lo irracional muchas veces que somos los compradores de libros, Ujú. ¿no? Porque además los compradores de libros que hacemos muchas veces, no todo lo que compramos libros lo leemos al mismo tiempo, pero sí lo que compramos comida, lo que tenemos que comer porque son perecederos, Claro. ¿entiendes? Entonces, en cambio, un libro lo compras y lo puedes leer 10, 15, 20 o no leerlo nunca, Es así. tenerlo ahí en la biblioteca como un fetiche. Entonces, pero que te sostiene, tú dices, lo tengo ahí, en algún momento me va a ayudar este Claro. libro, es clave. Entonces, claro, por eso le digo, poner toda la suma de cosas es más los sueños, más la ilusión de tener el libro y lo que realmente pesa al costo de un libro es el catálogo. Porque si no se vende este libro, se vende el otro. Ujú. Y si no se vende el otro, se vende el otro. Y así van. Entonces la suma de todas esas ventas lo que hace es que mantenga la editorial, pero no le pague nunca al autor, por ejemplo. Ujú. Porque no dan los costos, no dan los pagos necesarios para pagarle al autor. Ujú. El autor siempre se va a sentir utilizado y es utilizado porque está dentro de un catálogo, indudablemente, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, cuando le digo, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, a él le pagan anualmente por vivir, ¿no? Si saca un Sí. libro, bienvenido. Si no saca un libro, no importa, él está ahí. Él va a estar siempre haciendo Por una, estar ahí, por exactamente. estar ahí, por Sí, estar dentro del catálogo. Entonces, sí. pero ¿quién paga eso? ¿Lo pagan sus libros? No. No. Lo pagan todos los demás libros. Un escritor español hacía una reflexión sobre los que se roban los derechos de autor, no editores en este caso, sino los autores que buscan los libros gratis en Internet y los bajan, ¿no?
Entonces él decía, por favor, entiendan que cuando están haciendo eso, cuando están bajando un libro gratis, están adquiriendo un libro gratis, entienden que el autor pasó años de su vida tratando de escribir ese libro, que al final fue publicado, y la verdad es que siempre dicen que nos hacemos millonarios, pero no. Si se pone el 10%, que es el estándar del precio del autor, el pago de derecho de autor, él dice, si yo vendiera 10.000 copias de mi libro a 10 euros, al final me estarían pagando $10.000, ¿no? Por la venta, una cosa así, ¿no? Se acaba toda la cuenta. Y no vendemos 10.000 copias. No, Entonces, claro. al final, él dio en el clave a otro escritor que yo le pregunté, que es bestseller en España, este, no voy a decir su nombre, pero es bestseller, Ujú, eh, ganan plata no por el libro, sino por la película que se hizo, por la serie. ujú. Gana porque él es abogado, porque tiene un bufete, pero no por el derecho de autor del libro. Sí, porque bueno, ¿cuántos libros se pueden vender? 50. Un bestseller en España, 100.000 ejemplares, Ujú. ¿no? Que son los que podrían ser. Hay libros que te dicen, es un bestseller, ya tiene una quinta edición, pero entonces, si son una quinta edición, pero ¿de cuántos ejemplares? Sí, de hecho de eso hay un ejemplo bastante bueno. Como decía Raúl, hablamos desde la experiencia. Estamos tratando de hacer esto realmente desde lo que nos ha tocado vivir. Hace años se publicó un libro que causó mucho revuelo, al cual, por cierto, Vargas Llosa le pegó durísimo, que es un libro que se llama El horror económico, de Vivian Forrester. Es una crítica literaria francesa que tenía ya un prestigio y vivió la tragedia de que un hijo suyo se suicidó porque no conseguía empleo, y entonces ella a raíz de eso reflexiona acerca de el tipo de sociedad en la que vivimos, en la que se valora, se sobrevalora el trabajo como una fuente no solamente de estabilidad, etcétera, sino como una fuente de prestigio y de dignidad. Es decir, se supone que el trabajo es el principal valor, y ella dice, bueno, eso es lo que se dice, pero en la vida real nadie quiere decir públicamente que tal como se va desarrollando el sistema económico en el que vivimos, cada vez es menos necesario el trabajo como lo entendemos. Y eso implicaría cada vez menos gente desocupada o menos gente expulsada del sistema del trabajo, pero nadie se atreve a decir que para seguir avanzando en el desarrollo al máximo del capitalismo, de todo el sistema económico, haría falta que este sistema cada vez excluya más del sistema de la producción al trabajo. El asunto es que esta señora publicó este libro y causó mucho revuelo. Yo compré el libro en la librería del Fondo de Cultura Económica que quedaba aquí en Caracas. En ese momento había dos y había una en la Plaza Venezuela. Ujú. Y me llamó mucho la atención que el libro tenía muy poquito tiempo que había salido y se publicó rápidamente en varios idiomas. Y me llamó mucho la atención que yo tomé el libro cuando lo abrí por una deformación que tenemos la gente del libro. Lo primero que veo en un libro es la página legal y me fijo en esto. Y ahí decía que era, por cierto, la quinta edición para todo el mundo de habla hispana. Es decir, el Fondo de Cultura tenía los derechos para este continente y para España, es decir, para todo el mundo de habla española. Era la quinta edición, y cuando yo me di cuenta, esa quinta edición eran 5.000 ejemplares. Y las anteriores eran, creo que también de unos 5.000 ejemplares. Pero en todo caso, esta era de 5.000 ejemplares. Entonces ustedes se ponen a pensar, para usar esa imagen que tanto gusta, desde México hasta la Patagonia, todo el continente, más España, son más de 300 millones de personas. Y una edición de 5.000 Claro. ejemplares se considera que va a cubrir todo ese ámbito. Todos esos libros que se hayan vendido, porque como decía Raúl, era un bestseller, pero piensen en la dimensión de la cantidad real de ejemplares que circulan, que se llegan a imprimir, los que se venden, y suponiendo que de todas maneras se vendan todos,
Tal vez el libro de Vivian Forrester haya llegado a vender en el mundo de habla hispana 100.000 ejemplares y tal vez lo haya vendido en un año. Pero piensen en 100.000 ejemplares en relación con la magnitud de la población y de la población lectora incluso. Bueno, eso nos da una idea también de hasta qué punto en realidad todo esto del negocio editorial, ya viéndolo en esos términos, depende muchísimo, en efecto, de grandes fondos en los que hay muchos títulos que pueden circular simultáneamente y donde uno financia a otros. Otra cosa que recuerdo que leí, que creo que por ahí por el año 2011 o 2012, el anticipo, los anticipos por derechos de autor, solo en español, que pasaban de los 860.000 euros de un año determinado. Eso quiere decir que la editorial que le pagó 860.000 euros en febrero por allí, tiene que vender el equivalente en dinero que permita generar 860.000 euros en derechos. Es posible que no lo llegue a hacer. Y si no lo llega a hacer, eso implica unas renegociaciones con esta persona. Pero hay libros en los que estas cosas se analizan, como el de la edición sin editores, seguramente creo que la profesora Estela Ganchul lo ha compartido, que ayudan a entender cómo cuando los libros entran en este mundo de los negocios ya grandes, muchas veces lo que se busca es una forma de capitalizar como un valor, casi no como un bien de capital, pero sí como un valor, como un activo, a ciertas figuras a quienes las editoriales mantienen aunque den pérdidas. Y tengo el testimonio de un editor a quien conocí una vez en la Feria de Guadalajara hace unos años, que ya era la segunda vez que yo lo veía. Él trabajaba para el sello Ariel y él se había ido del sello Ariel y había montado su propia editorial muy interesante de libros para público infantil, para niñas y niños. Y conversando con él, que era además un catalán, como buen catalán, pues un hombre con mucha conciencia del dinero, él decía que los contratos editoriales de ciertos autores eran muy onerosos y golpeaban muy duro las finanzas de la editorial. Y que la editorial tenía tiempo que estaba entrando en problemas por eso. Porque ya como se ve, ya no es un asunto contable de cuánto cuesta y cómo se puede sacar algún beneficio, sino que entra en otra consideración. Ahora, en el nivel, en el plano en que nos manejamos, ya nosotros, nosotras, como gente, no voy a decir normal, pero digamos Anormales somos. claro, quienes estamos tratando de mantenernos en esto y ustedes que tienen este interés, evidentemente sí hay que tomar conciencia de que un proyecto editorial en principio va a exigir una muy cuidadosa previsión y planificación de procesos para poder estimar lo que pueden costar y resolver el siguiente dilema. Este autor que gana dinero porque hace otras cosas y vende sus libros y los vende bien, pero gana dinero porque hace otras cosas, es un ejemplo de los más extendidos que hay. Mucha gente ha podido resolver formas de obtener ingresos que le permiten además ser autoras o autores y además han tenido suerte con sus libros y bueno, evidentemente esa combinación facilita mucho que puedan tener también una presencia pública, etcétera. Pero una cosa importante en ese asunto es que cuando nos montamos en un proyecto editorial, a veces tenemos que decidir qué queremos desde el punto de vista de ese proyecto en los siguientes términos. Queremos hacer libros para ganar dinero. Una cosa es ganar dinero y otra cosa es obtener ingresos, que no es lo mismo. Queremos hacer libros para tener una actividad que además de que nos guste, nos procure unos ciertos ingresos, nos ayude a vivir o a financiar otras cosas, magnífico. Pero eso es distinto a hacer libros para ganar dinero, porque ganar dinero ya implica otras cosas. Sí. ¿Y cuál es realmente, en definitiva, el valor que queremos poner allí? Porque a veces, cuando
cuando se piensa en que alguien tiene libros que tal vez nunca va a leer, pero los tiene allí y los ve, porque lo que está en definitiva es construyéndose una biblioteca, no deja de estar presente el hecho allí de que en definitiva el libro es un valor también que no necesariamente, no está desconectado una cosa de la otra, pero no es necesariamente un valor de cambio o un valor en términos económicos. Yo, a un amigo editor que, bueno, para poder vivir como editor se convirtió en distribuidor y también en librero, ¿no? Que es Leonardo Claro, Milla. sí, Leonardo. Leonardo, por supuesto, la verdad es que tenía toda la cadena, ¿no? Ujú. Lo que le faltaba era también comprar él mismo los libros Sí, para hacer el sí, círculo alrededor. sí, para ser también un cliente de sí mismo. Sí mismo, exactamente. Entonces, el caso es Aunque que creo que sí, que las librerías le compraban a la distribuidora. puede Creo ser que sí, también. porque tenían que pagar. Tenía que pagar. Exactamente, Sí, sí, no. sí, claro, sí. Además, Y le hacía, pues tenía sus administradores claro, todos diferentes y que cumplan cada quien con su rol, es ¿no? así. Eh, pero él decía, me decía, mira, Raúl, a mí me gusta mucho hacer pizza. O sea, una de las cosas que más me gusta es hacer pizza y comer pizza, pero más me gusta hacer libros. Por eso es que soy editor. Esa era una anécdota que Claro, me marcó mucho y que la verdad que muestra lo disociado muchas veces que se está sí. cuando se mete en estas aguas, ¿no? Ahora, la otra fue, como editor, yo tenía mi editorial, Comala.com, en aquella oportunidad era ediciones por Ujú. demanda, la gente venía, pagaba sus libros, porque era un servicio editorial. Entonces, me llegó un señor, me acuerdo, yo estaba sentado en mi computador y me llega, me dice, Raúl, le pasa a mi oficina, ¿cómo está? Le digo, yo ya lo había visto a él porque ya habíamos tenido una primera conversación, no recuerdo si tuvimos una primera o una segunda conversación, en librería o nada. El caso es que nos estábamos viendo para refrescar para hablar sobre una edición. Y él me dice, Casal, te voy a hacer millonario con este libro. Entonces yo agarro y me volteo y le digo, no, disculpe, pero yo no quiero tener ese tipo de problemas. La verdad que si usted quiere ser millonario con su libro y quiere, le doy el teléfono de Carmen Balcer, que Claro. es la representante de García Márquez, de Mario Vargas Llosa y de muchos escritores exitosos, Leonetti. Onetti, sí, todos exitosos, del boom latinoamericano prácticamente. Entonces le doy el teléfono de ella, que lo tenía, tenía el teléfono y tenía cuando estaba viva, ¿no? Tenía el teléfono y tenía su correo electrónico. Y se pone en contacto con ella, porque es que, entonces me dijo, no, disculpa, yo no quería de ninguna manera ofenderte ni nada. Le digo, no, 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 es que no es ofensa, es que usted tiene unas expectativas, ¿no? La expectativa es que su libro es muy bueno y que va a ser de una gran venta. Y si usted me lo da a mí y yo no logro que esa venta se dé, Ujú. el culpable soy yo, no usted. Es decir, Siempre. no es el libro, no es el tema, no es, sino que voy a ser yo que no hice todo lo que tenía que hacer para que su libro fuera un éxito. Es así. Y resulta que no, eso no opera así. Imagínese, si usted es poeta y publica un libro de poesía, le aseguro que ninguno de sus amigos ni nadie cercano a usted va a comprar el libro, Sí, sino que va a pedir que se lo regale, sí, es ¿no? cierto. O poeta o escritor, Sí, narrador, eso es cualquiera, así. ¿no? Un ensayista, cualquiera. Pero te lo van a pedir que te lo regale. Entonces, ahí empieza la distorsión. Ujú. Es decir, ¿cuántos libros? Porque en esos costos que tú tienes que poner Sí. también son los libros que tú vas a dar en cortesía a la prensa, Ujú. a gente Claro. que son los que van a hacer comentarios sobre si van a publicar algo en algún lugar. La publicidad, la, la propaganda, el mismo bautizo del libro, eso tiene un costo. Yo una vez tuve Ujú. un problema con una persona porque en mi editorial, cuando yo tenía que hacer el bautizo del libro de un autor, que lo hacíamos con todo, ¿no? Pero como íbamos a ocupar un espacio, y en ese espacio se va, digamos que el espacio ya estaba ocupado por un restaurante, porque era un restaurante ambulante, sí, se montaban para ese momento, pero bueno, Claro. y resulta ser que yo agarro y le digo que me den el presupuesto, ¿no? ¿De cuánto costaría? Cuando me dan el presupuesto de los pasapalos, de las cuestiones, todo lo que... Hago otro libro, imprimo otro libro. Claro, Entonces le dije, yo no podía pagar eso. claro. O sea, porque iba en contra inclusive de todo lo que
lo que correspondía a lo que es la dinámica de la editorial. Entonces, es decir, los costos, ustedes se van a enfrentar con ellos. No necesariamente todo lo que va, o sea, lo que se van a encontrar es que todo pasa a una página contable, y en esa página contable se van a encontrar con que eso no lo pueden dividir entre tanto para que te dé el monto y ahí sacas el costo del Sí, libro. no basta con eso. Eso puede, como decía Raúl, puede ser deficitario. Y eso es complicado también en términos prácticos por cosas como la siguiente. Cuando yo estaba en los libros del Nacional, que tenía un perfil comercial muy claro y se trabajaba en esa orientación, nos llegamos a encontrar con casos en los que ciertos títulos, que por razones además muy, digamos, muy bien pensadas, se debían publicar o se decidía publicar, pero eran títulos que se veía que no tenían mucha proyección comercial, no había mucha expectativa de rentabilidad y nos presionaban con eso, porque era una empresa que iba a la cuestión de la rentabilidad. Entonces, bueno, a veces se lograba publicar, otras veces no, pero uno de esos ejemplos es el de, eh, por, por unas vías poco extrañas, yo logré llevar a la editorial o el manuscrito de una traducción directa, directa del chino, hecha por un estudioso chino de los 4 libros de Confucio, que era una cosa muy particular. Y eso se publicó. Y era un libro que se vendía muy poco. Aunque había gente que le extrañaba, pero ¿cómo sabe? Pero si eso es lo veían como, pero si eso es un clásico, eso es una cosa que, imagínate, y la gente va a salir a buscar. No, eso no es cierto, para empezar. Es decir, es probable, de hecho, que la gente que en Caracas, solo en Caracas, pudiese tener algún interés en Confucio, su obra, en fin, no se llegara a enterar por más esfuerzo que se hiciera, porque eso también hay que tener conciencia de que a veces el esfuerzo, por muy grande que sea, nunca tiene el alcance que puede tener el trabajo de publicidad y promoción de la Coca-Cola, por Ujú. ejemplo. Pero el asunto es que este libro, que se vendía muy poco y que era un libro que había costado cierta plata, porque además era un libro de cierto volumen, a quienes la gente del área contable siempre cuestionaban, fue un libro que ayudó en algunos contextos de ferias internacionales a entrar en relación con algunas distribuidoras o con algunos editoriales con quienes se podían hacer algunas alianzas, porque cuando veían los 4 libros de Confucio y veían que era una traducción directa, bueno, cambiaban de algún modo la actitud porque lo que estaban viendo era ese libro como un valor y querían ver qué más había en el catálogo, en fin. Entonces, eso lo que lo cito simplemente para pensar en que ese era un libro que todas las cuentas que se sacaban indicaban que iba a dar pérdidas, porque iba a ser difícil venderlo mucho. Pero al mismo tiempo era un libro que en ese catálogo le aportaba un valor. ¿Por qué? Bueno, porque es un libro clásico del cual normalmente no hay una traducción directa del chino al español y esta era esa y tenía toda una historia de quién lo tradujo, etc. Entonces eso le aportaba un valor al fondo. Pero en términos muy concretos, era un libro que daba pérdidas, era un libro por el que difícilmente alguien hubiera apostado. Y allí entra la cuestión de lo racional, lo más racional era no hacer ese libro. ¿Por qué? Porque por donde se viera era un libro que no iba a dar rentabilidad en el fondo, en el catálogo de una editorial comercial. Pero está el aspecto de lo razonable, pero parecía razonable publicarlo porque era un contenido valioso. Y en algún momento en que, por razones que no vienen al caso, se hizo un trabajo, se intentó hacer un trabajo de ponerle algún costo en términos contables al fondo editorial, ese libro destacaba como un valor. Es decir, ese libro le daba valor al fondo. Pero en términos reales, concretos, que era lo que decía Raúl, a la hora de pensarlo así, desde el punto de vista técnico, de hacer una cuenta, ese no era un libro que nadie hubiese publicado si lo hubiese visto solo desde el punto de vista
desde el punto de vista presupuestario. Ahí, Leonardo Milla lo mencioné antes y le voy a Sí, dar otra anécdota. Yo aprendí muchas cosas con él. En muy corto tiempo que tuvimos de amistad, la verdad. Tuvimos amistad a partir del año 2001, algo así, 2001, más o menos. 2001 hasta, bueno, su fallecimiento, ¿no? El caso es que él una vez me dice, Raúl, voy a publicar este libro. A él le gustaban mucho los libros de intriga, los libros policiales. Y había un libro de un escritor de Mérida, que vivía en Mérida, le llegó el manuscrito, le gustó el libro y dijo, Raúl, voy a publicar este libro por gozo propio, porque realmente me encanta este libro. Sé que no va a tener ventas, sé que voy a perder plata, pero no puedo dejar de editarlo. claro. Y efectivamente, si se vendieron 10 copias, 10 ejemplares, fue mucho. Y él mismo me lo dijo, mira Raúl. Y así nos sucedió, pues, hicimos una coedición, él y yo, sobre un libro sobre el fútbol, ¿no? La Vinotinto. Sí, cómo no. Me acuerdo que decidimos, el señor de la, de la distribuidora dijo, no, vamos a sacar 2.000 ejemplares. Hay pedidos para 2.000, como para 2.000 ejemplares. Todos los pedidos son una consignación. Y resulta ser que vino el centenariazo, ¿no? Claro. Que fue el Vinotinto contra Uruguay y le ganó 3-0. Entonces, cada gol que metía Venezuela le aumentábamos 1.000 ejemplares, ¿no? Y así llegamos a 5.000 ejemplares. La primera edición sacamos 5.000 ejemplares. Bueno, fue un rotundo fracaso Claro. editorial. Si se vendieron como casi 2.000 ejemplares, ¿no? El caso es que como lección, Leonardo decía, Raúl, ya tengo una máxima. Nunca publiques en una primera edición 5.000 ejemplares. Esa es la primera máxima. Publica 4.000, 6.000, pero 5.000 no. No, claro, sí. Ya quedó como... pero es eso, ¿no? Muchas veces es la ilusión, es el sueño, es lo irracional de todo, que no sabes exactamente cuál es el libro que va a ser Ujú. el que te va a salvar en el año. No lo sabes. De hecho, de su fondo, en el fondo del Fadil, los libros que lo salvaban el año no eran los más vistos, los más publicados, Ujú. los más publicitados, lo que más la gente hablaba, que eran los libros de autoayuda. Eso sí Sí. le daba rédito, porque tenía una autora que todos los meses tenía que reimprimir sus libros. Y era interesante porque, bueno, eso lo mantenía. Y él no lo sentía como culposo, él decía, "Yo me siento orgulloso de estos Claro. libros, pero la editorial no tenía esa relación. O Y sea, la gente no imaginaba que Alfadil tenía que ver con esos títulos. O sea, porque tenía que ver mucho más con los títulos sí, políticos, los títulos por el literarios. posicionamiento, El posicionamiento, la exactamente, percepción que la gente tiene del sello. del sello. Entonces, claro, al final eran hermosos los libros aquellos, pero no era la posición de la editora. Entonces, En el Nacional también hubo el ejemplo contrario, que se hicieron algunos libros de autoayuda que desde el punto de vista del género, además eran bastante buenos, con un autor y dos autoras que tenían ya un reconocimiento, y esos libros eran muy duros para vender. Y era muy frustrante y causaba mucha inquietud porque se pensaba que se podía abrir una línea de autoayuda y vender mucho. Y una de las cosas que se llegó a pensar fue que la gente no asociaba ese sello de El Nacional con autoayuda. Lo asociaba más con otro tipo de libros. Les claro. parecía más lógico ver allí unos libros de cocina, que había muchos, o algunos libros clásicos de historia como los de Aristides Rojas, o algunos como el de Marketing Directo, que era un libro de la editorial de Raúl que en aquel momento Lo cedía. lo cedió a la editorial con el autor. Eso tenía no solo se veía mucho, sino que se vendía aceptablemente. Pero parece que también esas cosas influían. Y también eso es muy importante, tratar de aclarar también uno, si es posible,
con la mayor honestidad posible, amarrando o poniéndole una cinta por un ratico, unas ligas al impulso, pensar también muy bien, tratar de aclararse uno qué es lo que uno quiere hacer también desde el punto de vista del tipo de público al que quiere ofrecerle libros y el tipo de contenidos que de verdad uno quisiera producir. Y pensar si una cosa lo va a limitar con otra, porque Leonardo Milla, que además viene de una tradición que empezó con Benito Milla, que es una de las personas que en Venezuela tuvo realmente un papel importante en el desarrollo editorial, por lo menos de los años 70 en adelante. En ese sentido, da una muestra de eso, de estar entre lo más racional y lo más razonable. Porque al final es verdad que su fondo nadie lo asociaría con esto, pero este tipo de contenidos fueron los que le permitieron financiarse. Entonces, tenía razones para estar orgulloso porque supo, como editor, entender cómo gestionar un fondo editorial que le diera diversidad y le diera y que fuera sustentable. Al final lo hacía sustentable. Para terminar, una última cosa que siempre tenemos que tomar en cuenta. Uno, una cosa es el libro, el objeto, ¿no? Tenemos el libro como objeto, pero siempre pensamos como esto, el final. Por ejemplo, Harry Potter. Rowling no se hace, no tiene dinero, Ujú. ganancias por la venta del libro. Sí la tiene, indudablemente por la cantidad de ventas, pero la tiene mucho más por las regalías que Claro. produce la película y que a su vez la película produce las cosas como el merchandising, ¿no? La Todo, memorabilia y todo lo claro. que es la franela, la gorra, Son negocios conexos, asociados. son todos negocios asociados que utilizan la marca. Claro. Entonces, claro, todas esas cosas van yendo a un mismo pote que si te pones a ver, por eso es que el precio del libro cuando sale lo ponemos a esto porque voy a tener ganancias en una cantidad de Claro, otras cosas, claro. cuando ya el negocio está aprobado, indudablemente, Sí, ¿no? por supuesto. Este, en el caso de Rowling, la historia de ella es magnífica como ejemplo de lo que le sucedió a recibir ese manuscrito, lo recibió una editorial pequeña, Ujú. que además quien decidió que el libro era bueno no fue el editor, no fue el dueño, sino que fue la hija, que era una lectora, una hija de 8 años, una cosa así, Sí. que era muy buena, le entregó el avance de lo que había mandado y la muchachita, el papá, como siempre le llevaba, venía de la casa a su casa, de la oficina a la casa, le llevaba siempre un libro de regalo para leer. Ese día, atribulado de trabajo tal, no llevó ningún libro y bueno, le entregó el manuscrito para ver qué pensaba. Mm. La niña se lo devoró esa noche y le dijo al papá, quiero más. ¿Dónde está? Porque falta el fin, falta cosas todavía. Claro, Y claro, cuando vio el entusiasmo de la niña, bueno, le pide, paga el adelanto. claro. Es decir, hay una lectora que le entusiasmó, y entonces ahí le dio, pero era una editorial muy pequeña, que al final se dio cuenta Ujú. que no podía, así como que Sí, como, yo no quería, que yo no quería ser millonario. claro. Sí, No un exactamente. asunto de ser millonario, no, Claro. sino que esa editorial sabía que tenía unos límites. Sí, Y al final terminó vendiéndosela a otra claro, editorial, porque sacaron 1000 ejemplares y se vendieron inmediatamente, pero no tenía la capacidad claro. para que eso tuviera el impacto que tuvo después Harry Potter. Pasó ahora con el libro de El infinito en un junco, Ujú. un libro muy hermoso sobre la historia del libro y la lectura en el mundo antiguo, El editor se lo dio que sí, que los editores de esta autora, que ya tenía 2 libros con ella, le dijo, esto tiene que ir a una editorial que pueda impulsar este libro como es. Y se lo, exacto, y se lo cedieron a la otra a editorial, ciruela, exactamente. a Ciruela. Entonces, bueno, esperamos que haberlos confundido un poco más en toda Sí, seguramente. en estas disertaciones sobre el presupuesto. Si quieren echar lápiz y todo eso, pueden hacerlo. Hoy una persona me escribió para preguntarme cuánto le iba a costar el libro, todo eso, pero primero tiene que mandarme el diseño. O sea, primero tiene que Claro, hacer una cantidad de cosas, tiene claro. que ya pagar cosas. Es decir, claro, los que estamos en el medio de editorial sabemos más o menos cuánto puede costar un libro, Ujú. pero los que no, entonces tienen que hacer una cantidad, o sea, que tienen que estar ya pagando cosas Sí, para que cuando llegue al final, pero también tengo que pagar además esto, y después claro. tengo que volver a pagar más cosas. Sí. Entonces, bueno, esa es la previsión que tienen los editores. Lo que sí es que, bueno,
no va a haber una relación, como le dije, una relación de principio a fin de cómo se hace, cómo se logra obtener el precio de un libro. Si es una editorial del Estado, por ejemplo, todas, digamos que según lo comercial, es a pérdida. Ah, Totalmente a pérdida porque su función no es ganar dinero. Su función es la promoción de la lectura. Entonces, es otro índole. Pero si por lo menos mantenerse, vivir dignamente de ujú, ello, eso implica otros esfuerzos, implican otras tareas, ¿no? Y conocemos muchos editores, muchas editoriales sí. que trabajan, que todos trabajan en unas cosas y hacen la editorial, Ujú, ¿no? es Entonces, así. bueno, esperamos después la discusión y que, bueno, nada, que no pierdan las ilusiones, porque quien se mete en esto es porque tiene ilusiones, ¿no? Y Ya al final, tiene ilusiones y quiere poner a circular todo eso, convertirlo en un contenido para compartir con otra gente también. así es. Yo por el chat le voy a mandar, voy a transcribir o le voy a mandar la foto de el prólogo de la segunda edición de un libro que tuvo la suerte de tener una segunda edición en Venezuela, Sí, ¿no? Para que vean lo que dice ese autor sobre sí mismo, sobre el libro claro. y sobre la suerte de ese libro. Muchas gracias. Hasta la próxima.